Bienvenidos a la presentación del curso de Introducción al Análisis de Datos con Python. Estaremos revisando en esta sesión el formato y contenido en general del taller para identificar si el curso es algo que les aporta información útil y si es de su interés. Y comenzando ya con una introducción al tema, el análisis de datos se enmarca dentro de una lógica de aprovechamiento de datos que es bastante usual tanto en la industria como en el sector público, como en la investigación, que es la metodología de toma de decisiones basada en datos. Esta metodología, también a veces llamada metodología data-driven, permite a partir de un problema en general en el que se conozcan datos e información sobre los procesos, en donde haya mediciones alrededor de procesos de toma de decisión, poder utilizar estos datos para mejorar la evidencia que se tiene sobre qué es lo que funciona. Esto en general va acompañado con técnicas de estadística y específicamente técnicas de machine learning que tienen que ver con el entrenamiento de modelos de distintos tipos que permiten apoyar estos procesos de toma de decisiones y, en ciertos casos inferir patrones, a veces predecir tendencias o también optimizar estos procesos. Esta metodología es distinta a metodologías en otros campos, en donde a veces la experiencia, el conocimiento sobre los temas o la intuición tienen un papel de mayor prioridad. En este caso, la principal contribución que se hace para estos procesos de toma de decisiones es lo que la evidencia empírica nos da. Entonces, en los procesos que estaremos revisando en el taller, haremos particular énfasis en cómo podemos aprovechar datos para fortalecer nuestros procesos de toma de decisión desde un punto de vista de evidencia empírica. Esto, desde luego, ha dado muy buenos resultados en una gran cantidad de sectores y específicamente permite adaptarse frente a situaciones cambiantes en la sociedad o la tecnología y la economía, en donde es posible ajustar los procesos de toma de decisión frente a entornos cambiantes a partir de tener sistemas de medición robustos con los que se puede ajustar estas decisiones. Y el análisis de datos cuenta con una gran diversidad de métodos y de herramientas que se pueden clasificar por la forma en la que aportan valor a estos procesos de toma de decisión. Una primera etapa es la de la modelación descriptiva, en donde se utilizan herramientas de análisis de datos para resumir los datos o para identificar patrones y tendencias de forma general. Después, en una segunda etapa, la modelación se utiliza para hacer diagnósticos sobre las causas de ciertos fenómenos o para identificar asociaciones o correlaciones entre diferentes variables, con lo que se puede dar explicaciones sobre ciertos fenómenos. Después, la modelación predictiva es es una serie de herramientas que permiten prever eventos futuros o predecir asociaciones entre variables a partir de construir herramientas de analítica que puedan generalizar a los datos iniciales con los que los modelos han sido entrenados. En esta área es donde entra principalmente lo que se conoce como el machine learning, que tiene que ver con herramientas de estadística que pueden generalizar sobre los datos de entrenamiento que son utilizados para construir los modelos. Y finalmente hay una etapa de modelación prescriptiva. Se caracteriza por el uso y mejora continua de estos modelos que fortalecen los procesos de toma de decisión, en donde se pueden utilizar herramientas como optimización o simulación para poder fortalecer estos procesos de toma de decisiones. Para enmarcar el uso de estas herramientas de analítica, es importante presentar de forma general cómo es el ciclo de vida de los datos en el que se enmarca el uso de estas herramientas. Independientemente de la arquitectura en la que estos procesos se realizan, suele haber un patrón de, primero una etapa de recolección, extracción y almacenamiento, después procesamiento y transformación de datos, limpieza de datos, y finalmente una etapa de análisis, de implementación de modelos y de puesta de modelos en producción, así como su monitoreo, supervisión y evaluación. Esto, desde luego, dependiendo de si sucede localmente en un solo equipo, en el caso de una persona que realiza análisis de datos de forma individual, o si sucede en una empresa o en una institución de investigación. Esto puede pasar por diferentes arquitecturas y diferentes procesos y protocolos de transferencia de datos. Entonces, para este curso inicial, es importante contextualizar un poco el tipo de procesos
que suelen aparecer para este ciclo de vida de los datos y el aprovechamiento de datos, que bueno, no veremos en mucho detalle ahora, pero solo como un panorama general. El ciclo de vida de los datos tiene una etapa muy importante que es la que se conoce como el ETL, el Extract Transform Load, o extracción, transformación y carga de datos, que suele realizarse por personas dentro de la ingeniería de datos o dentro de la ingeniería de la nube, en donde dependiendo de las arquitecturas de datos que se utilicen, estos datos son primeramente recolectados y almacenados dentro de diferentes arquitecturas de datos, que es lo que inicialmente se le llaman los data lakes, en donde los datos son almacenados en el formato inicial en el que viven. Posteriormente son transformados estos datos y son almacenados en lo que se conoce como data warehouses, que son ya bases de datos consolidadas, en donde los datos tienen ya un formato que facilita su análisis y que elimina la información que es innecesaria para propósitos específicos. Y finalmente, estos datos son transformados aún más, filtrados y agregados para cumplir propósitos específicos y se almacenan en entidades que suelen ser llamadas data marts o data stores. Estas difieren de los data warehouses en el sentido de que suelen ser bases de datos con propósitos específicos, algunas veces para dar soporte a equipos individuales o para casos de uso específicos. Y bueno, finalmente, a partir de estas entidades de datos o estas bases de datos, se conectan los procesos de análisis de datos. Entonces, cuando uno realiza de forma individual estos procesos, pues muchas veces uno parte de archivos o parte de tablas con datos o de bases de datos y tiene que realizar una parte de estos procesos, digamos, juntar tablas, filtrar datos, agregar información en la frecuencia temporal en la que uno los necesite o en el formato en el que uno los necesite. Y bueno, hay distintas funciones dentro de la industria que suelen realizar estas tareas, principalmente tres, que son la figura de analista de datos o analista de business intelligence, después científico de datos o ingeniero de machine learning, y después otro tipo de funciones que están más relacionadas con la puesta en producción de este tipo de modelos, que bueno, a veces se les llama MLOps o Full Stack Data Scientist. Y bueno, en este curso introductorio lo que estaremos viendo son las principales tareas que se realizan para el análisis de datos y que suelen realizarse por personas dentro de esta primera categoría de Data Analyst o Business Intelligence Analyst. Sin embargo, también cubriremos algunos aspectos de lo que un Data Scientist suele hacer. En la tendencia actual de análisis de datos, hay una transición a partir de todo el surgimiento de herramientas de inteligencia artificial, que es la automatización de estas tareas, utilizando, por ejemplo, herramientas de desarrollo de código generativo o el uso de chats inteligentes como, bueno, pueden ser ChatGPT, Gemini, Claude o cualquier otro asistente de texto, como, bueno, también GitHub Copilot o cualquier otro generador de código utilizando modelos de texto, que permite automatizar ciertas tareas que tradicionalmente se han realizado dentro del análisis de datos y que pueden ser mucho más tardadas. Por ejemplo, bueno, hay una tarea que se ha realizado ya durante pues, varios años dentro del análisis de datos, que es la tarea de análisis de sentimiento, que tiene que ver con, a partir de un cuerpo de texto, analizar el sentimiento que tiene la persona que realizó ese texto o la intencionalidad de ese texto, detectar si hay enojo, si hay felicidad, si hay sorpresa, etc. Y eso solía ser un proceso tardado que utiliza herramientas de lo que se conoce como el procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, ahora con herramientas bueno, asistentes inteligentes es muy sencillo generar eso sin necesidad de hacer ningún tipo de procesamiento de datos, simplemente utilizando un prompt y solicitándole a ChatGPT identificar cuál es la intencionalidad o cuál es la emoción de una persona que escribe un cierto texto. Y bueno, permite obtener inclusive respuestas mucho más útiles en términos de dar información contextuada o dentro de contextos particulares de un proceso específico que queramos analizar, etcétera, ¿no? Entonces, para un curso básico, estaremos desde luego revisando toda la implementación tradicional, que incluye las etapas que veíamos en la lámina anterior, pero también tratando de facilitar ciertos procesos cuando podamos, por ejemplo, facilitar el procesamiento de datos o la limpieza de datos utilizando herramientas de chats inteligentes, así como obtener código generativo cuando esto nos ayude.
Para identificar qué tipo de herramientas uno debe trabajar cuando, bueno, quiere profundizar en estos temas, bueno, es importante tener un panorama general sobre todas las herramientas que se involucra para estas tareas. Y bueno, pensando que principalmente quienes están interesados en este curso pudieran tener curiosidad hacia analistas de datos o analistas de business intelligence o ciencia de datos, los primeros tres renglones muestran, bueno, en verde los skills que más necesarios resultan para estas tareas, y luego en amarillo las habilidades que están en un segundo nivel, y en gris las que no son estrictamente necesarias o son opcionales. Entonces, principalmente para estas funciones tenemos, bueno, que es necesario un poco de scripting con algún lenguaje de programación, también ciertas habilidades de SQL en caso de que uno quiera trabajar con bases de datos, algún conocimiento básico o intermedio de estadística, al menos sobre conceptos que permitan entender qué significa resumir los datos o cómo se pueden analizar para extraer información sobre asociaciones estadísticas o sobre tendencias. Y bueno, también temas más relacionados con la implementación de bases de datos o de servicios de APIs que permitan tanto manejar conectores de datos como utilizar servicios que permitan automatizar ciertas tareas dentro de este proceso. Muchas veces cuando uno trabaja con análisis de datos tiene que mostrar entregables que tengan que ver ya sea con reportes o con visualizaciones de datos o con dashboards que permitan la manipulación interactiva de los datos, hacer cambios de filtros para periodos de tiempo o para ciertas categorías. Entonces, en este curso también estaremos viendo algunas cosas, bueno, desde luego de visualización de datos y, bueno, dependiendo cómo vayamos avanzando, podríamos también hacia ver cosas de dashboards. Ahora, ¿cómo se ve el análisis de datos? En esta primera presentación vamos a revisar un ejemplo de qué forma se reporta un análisis de datos y qué tipo de herramientas se pueden utilizar para realizarlo. Para lo que vamos a tomar una base de datos, bueno, que se puede obtener de manera abierta por Internet, que se llama Epoch AI. Es una base de datos que incluye los principales modelos de Machine Learning e inteligencia artificial que se han implementado durante, bueno, desde mediados del siglo pasado, desde los 50 que surge esta disciplina. Y bueno, incluye modelos dentro de diferentes categorías, entre ellos lenguaje, visión, imágenes, toma de decisiones en contextos médicos, manejo autónomo, búsqueda. Y bueno, si hacemos un vistazo inicial hacia cómo se ve la cantidad de modelos que son implementados año a año, podemos hacer una gráfica de barras que muestre para cada año el volumen de modelos implementados y se observa a primera instancia que hay un crecimiento exponencial dentro de la implementación de estos modelos. Y bueno, desde aquí podemos ver que para el año 2024 la implementación de modelos parece ser inferior. Esto, bueno, desde luego se debe a que todavía no termina el año, entonces este volumen pues va a ser mayor para el final del año, pero también, bueno, puede tener que ver con que el año 2023 fue bastante anómalo en el sentido de que todas las herramientas que salieron de inteligencia artificial generativa generan una expectativa muy alta sobre el uso de estas herramientas y, bueno, hubo mucho mayor entrenamiento de todos estos modelos. Entonces, si ahora, bueno, para poder identificar mejor qué tipo de tendencia tenemos, hacemos una transformación sobre el eje vertical, que bueno, representa simplemente el total de modelos implementados cada año, y bueno, lo transformamos utilizando una escala logarítmica, podemos observar de una manera más clara la tendencia. Esta transformación a escala logarítmica lo que nos permite es cuando tenemos una distribución de datos que tiene escalas muy diferentes en sus valores, una escala logarítmica permite, por un lado, hacer más compacta la escala de representación de datos y al mismo tiempo también hacer comparación de órdenes de magnitud, en donde, bueno, en la escala inicial, en donde tenemos simplemente una escala numérica lineal, vemos que los incrementos son constantes, de 50 en 50 cada línea horizontal, mientras que después de realizar esta escala logarítmica, tenemos un incremento en órdenes de magnitud, primero de 1 a 10, luego de 10 a 100, luego de 100 a 1000, etcétera, con lo que las variaciones iniciales, que bueno, eran realmente imperceptibles para los primeros años, ahora sí pueden ser analizados gracias a la transformación de esta escala. Esta es una técnica bastante utilizada en análisis de datos. Aquí, bueno, estamos simplemente ejemplificando
con lo que podemos observar que hay una tendencia que pareciera lineal de incremento a partir más o menos de 1990, en donde sucedió un fenómeno que fue llamado el invierno de la inteligencia artificial y que, bueno, por falta de credibilidad dentro de la disciplina, hubo un abandono de implementación de modelos y, bueno, una reducción de inversión en el campo. Y a partir de eso tenemos algo que pareciera ser un crecimiento lineal. Esto, bueno, este es un patrón que se encuentra cuando uno transforma datos utilizando una escala logarítmica, en donde en donde un crecimiento exponencial se convierte en un crecimiento lineal a partir de que el eje vertical ahora representa incrementos en órdenes de magnitud. Este mismo cuerpo de datos lo podemos representar también en otro tipo de gráficos, por ejemplo, ahora igual utilizando el eje horizontal como fecha de publicación de los modelos, pero ahora en el eje vertical representando la cantidad de parámetros que utilizan. Y bueno, dependiendo de la etapa del, del, del tipo de modelos que consideremos, tenemos dos esquemas distintos de número de parámetros. En la primera etapa de bueno, la época tradicional del Machine Learning, bueno, hay modelos con parámetros mucho menores, y luego en una etapa que surgió alrededor de los 2010, que bueno, tiene que ver con que los modelos pudieron comenzar a aprovechar todas las arquitecturas de Big Data para hacer modelos pues, mucho más escalables y robustos. Bueno, esto permitió comenzar a trabajar dentro de áreas como el lenguaje, la voz, la modelación de video o generación de imágenes. Bueno, aquí podemos ver una gráfica de cómo se distribuye el dominio en el que opera cada uno de estos modelos, siendo los modelos de lenguaje, de visión, multimodales y de imágenes los mayoritarios, sin embargo, pues también todas las demás categorías. Y bueno, también podemos analizar, por ejemplo, en dónde son implementados estos modelos, igual con uno de estos gráficos de caja, en donde, bueno, desde luego el tamaño de cada caja es proporcional al volumen y nos permite desde un vistazo rápido obtener un panorama sobre información clave para entender este fenómeno de dónde son implementados estos modelos. Desde luego podemos hacer zoom específicamente a cada grupo y ver dentro del segmento de universidades cuáles son las que más de estos modelos implementan dentro de la industria y, bueno, específicamente las principales empresas que implementan estos modelos. Y bueno, ahora después de haber ejemplificado un caso de, bueno, un análisis, podemos pasar a discutir ya concretamente cómo se realiza el análisis de datos y qué herramientas emplea, con lo que es importante mencionar dos tecnologías que son las que principalmente se utilizan para estos procesos, que son Python y R. Tienen ventajas y desventajas dependiendo de cuál es el propósito de cada quien. Python es un lenguaje de propósito general que ha tomado mucha popularidad recientemente, tanto porque tiene una sintaxis muy sencilla de entender y además es un lenguaje de programación pues bastante flexible en términos de que sirve para, bueno, por un lado hacer análisis de datos, implementar modelos de machine learning, hacer cosas de visión por computadora, hacer frontend, hacer backend, hacer procesos de ingesta de datos. Es un lenguaje bastante versátil y además muy sencillo de aprender relativo a otros que pueden tener, bueno, mucha menor facilidad y es un lenguaje muy práctico en ese sentido. Y por otro lado, R es un lenguaje que históricamente se ha utilizado para hacer análisis de datos, temas de bioestadística y algunas veces para ciencia cuantitativa. Entonces, tiene la ventaja de que tiene muchas librerías específicas para hacer análisis estadístico y también tiene bueno, herramientas muy sencillas para hacer visualización de datos. Entonces, por un lado, es una herramienta más sencilla de aprender R, pero es una herramienta más limitante y no es tan sencillo, bueno, poder hacer procesos más escalables o utilizar el lenguaje inclusive para otros propósitos que no sean específicamente el análisis de datos. Acá les muestro un ejemplo de, bueno, cómo se ve uno de los entornos en donde uno puede trabajar con Python, que es Jupyter Notebook, y acá uno de los entornos en donde uno suele trabajar con R, que es RStudio. Las dos son interfaces bastante versátiles y es importante que cuando uno elige con cuál de estos lenguajes quiere trabajar, también elija con qué IDE o entorno de desarrollo integrado quiere usar. Este IDE, bueno, puede inclusive
no ser utilizado. Uno podría desarrollar el código directamente en un bloc de notas y solo ejecutarlo desde una terminal que tenga instalado Python. Sin embargo, utilizar uno de estos IDEs tiene ventajas respecto a herramientas adicionales que nos permiten editar código y, bueno, seleccionar cosas de formato, compilar el código directamente desde la interfaz y, bueno, también en algunos casos visualizar directamente desde esa interfaz. Esto es principalmente, este tema de la visualización es principalmente lo que nos hace elegir ya sea Jupyter Notebook o Google Colab para trabajar con Python inicialmente, ya que estas dos nos permiten hacer ejecución de código en un formato de lo que se le llama ejecución por celdas, en donde en vez de que uno tenga todo un código en digamos, un bloc de notas y ejecute todo de principio a fin en una sola ejecución, en Jupyter Notebook y en Google Colab uno puede ejecutar celda por celda de forma independiente e ir obteniendo resultados posterior a cada ejecución. Y con esto, por ejemplo, ir generando gráficos o ir generando estadísticas sobre ciertas variables e ir concatenando diferentes partes de un análisis para ir avanzando por etapas. Entonces, esta suele ser, digamos, el estándar de trabajo para hacer análisis de datos con Python. Y la diferencia que tienen estas dos es que, por un lado, Jupyter Notebook es instalado localmente en el equipo y, por otro lado, Google Colab vive en la arquitectura de la nube de Google. Entonces, no es necesario instalar localmente ninguna librería ni ningún programa, pero bueno, tiene la desventaja de que es más difícil hacerle la customización cuando uno quiere hacer modificaciones específicas o tener manejo de librerías aisladas. Sin embargo, cada uno cumple propósitos diferentes cuando uno quiere hacer la ejecución de código desde los recursos computacionales de los servidores de Google. Uno puede utilizar Colab y eso da muy buenos resultados. Y cuando uno quiere ejecutar localmente las cosas en su equipo, Jupyter Notebook funciona mejor. Desde luego, Jupyter Notebook tiene la ventaja de que uno puede trabajar offline y, bueno, es ya una preferencia de casos de uso. Puede ser que algunas veces utilicen uno o el otro, no es necesario tampoco que siempre trabajan en uno. Es exactamente, bueno, se utiliza en los dos Python, entonces si ustedes comienzan a familiarizarse con el uso de Python, pueden trabajar en cualquiera de los dos o inclusive en algún otro IDE que quisieran utilizar si tuvieran intereses de trabajar con programación para, digamos, desarrollo frontend o backend o cualquier tipo de procesos de ingesta de datos, ingeniería de datos, etc. Después, bueno, ya que uno tiene claro con qué lenguaje y con qué entorno quiere trabajar, con qué IDE quiere trabajar, hay dos temas muy importantes que uno tiene que tomar en cuenta, que es qué librerías son necesarias para el análisis de datos, en donde uno puede pensar las librerías como paquetes adicionales que contienen ya herramientas para el propósito específico que queremos realizar. Entonces, Python, aunque tiene una muy buena colección ya de herramientas directamente integradas a Python que sirven para hacer programación en múltiples direcciones, cuando uno quiere hacer específicamente análisis de datos, hay librerías que nos dan herramientas adicionales para cómputo sobre listas de números o sobre tablas y, bueno, también para hacer visualización o para hacer implementación de modelos más robustos. Y el uso de pandas es para manejar tablas, las tareas que normalmente uno realizaría, por ejemplo, con Excel o con cualquier otro, con Google Sheets, con cualquier procesador de tablas. Uno lo puede hacer en Python utilizando pandas de una manera mucho más rápida y además con muchas posibilidades para automatizar tareas. Cuando uno hace tareas, por ejemplo, en Excel o en Google Sheets, uno tiene que dar muchos clics en diferentes menús, uno tiene que aprender comandos específicos si quiere hacer las cosas más rápido. Y bueno, esto genera que cuando uno quiere repetir un análisis que ya realizó antes, tenga que volver a hacer las mismas tareas muchas veces. Y aunque muchas cosas de análisis de datos se pueden hacer con Excel o con Google Sheets, es mucho mejor hacer esto con Python en términos de facilidad de replicar, ya que si uno, por ejemplo, hace un proceso de limpieza de datos, de procesamiento de datos y luego algún análisis, ejecutar nuevamente un script de Python es muy rápido si uno ya lo escribió inicialmente. En cambio, replicar un análisis con Excel puede requerir muchos procesos manuales. Sin embargo, durante el taller también estaremos utilizando algunas veces Google Sheets o Excel, sobre todo para poder desplegar las tablas y hacer filtrados dinámicos y, bueno, hacer algunas veces coloreado condicional. Esto es útil algunas veces para obtener vistazos rápidos de los datos
Y no es como que uno tenga que, digamos, pensar que, porque utilizo Python ya nunca más voy a volver a utilizar Excel o Google Sheets. Es importante conocer cuáles son las ventajas y limitaciones de cada herramienta y poder complementar los usos que uno tiene con ellas. Hay veces que hacer reemplazos sobre datos es más sencillo en utilizando Excel o Google Sheets, entonces ahí lo pueden utilizar o directamente utilizar un editor de texto para hacer reemplazo de patrones en texto. Digamos, ahí hay una serie de herramientas adicionales que dependiendo de en qué sistema operativo trabajen ustedes y qué software utilicen, pueden ajustar sus procesos a lo que les resulte más sencillo. No es, en análisis de datos no suele haber una única forma correcta de hacer las cosas. En general, uno puede elegir con qué herramienta quiere trabajar y de qué forma quiere hacer las cosas. Inclusive para una misma rutina dentro de análisis de datos, suele haber muchos caminos que nos permiten obtener los mismos resultados. Entonces, con que ustedes vayan aprendiendo distintas herramientas, podrán concatenar estos procesos e ir obteniendo resultados. Y bueno, finalmente las librerías que también trabajaremos en este curso son las de visualización de datos, con las que podemos generar gráficos de todo tipo. Específicamente las primeras dos, Matplotlib y Seaborn, son librerías de Python con las que uno puede, a partir de un bloque de código, generar gráficos de barras, gráficos de dispersión, histogramas, diagramas de cajas o diagramas de pie eh, o sea, una serie de tiempo o lo que uno quiera visualizar. Y bueno, estas dos librerías son muy versátiles y es importante manejarlas, pero también en R hay una librería muy buena de visualización de datos que se llama ggplot2, que bueno, se puede portar para Python, entonces esa misma sintaxis puede utilizarse en Python y es sencilla de utilizar, entonces si les interesa conocer las ventajas y desventajas de cada una de estas dos plataformas, Python o R, pues es importante mencionar que R tiene un muy buen soporte también para visualización de datos. Ahora, bueno, avanzando hacia cuál será el material que veremos para la primera sesión y cuáles son los próximos pasos, hay 3 puntos que tenemos que revisar y bueno, la idea será que definamos cuándo tener esta sesión para realizar toda la instalación de Python, del IDE que decidan utilizar y de las librerías con las que vamos a trabajar. Al mismo tiempo también hacer una familiarización para el uso de estos IDEs de ejecución en celdas, que se familiaricen con cómo crear celdas, cómo borrarlas, cómo copiarlas y bueno, cómo manejar también sus distintos archivos para poder tener análisis separados. Y bueno, ya empezar con nuestro primer ejercicio de análisis de datos, en el que veremos puntualmente cómo leer y escribir objetos de datos desde archivos y hacia archivos, y también cómo realizar limpieza de datos en caso de que tengamos valores equivocados o valores nulos, cómo filtrar los datos en caso de que queramos solo un subconjunto de los datos o solo un subconjunto de las columnas, también cómo renombrar columnas y cómo hacer transformaciones básicas sobre los datos utilizando NumPy y Pandas.